Veamos cómo resolver un ejemplo en triángulos oblicuángulos. Y cuando decimos triángulos oblicuángulos, hablamos para aplicar teorema de seno o teorema de coseno. Observen que en primer lugar yo puse el teorema del seno y luego, cuando no se puede por descarte, recién aplico el teorema del coseno. Ahora, observemos que en este ejemplo en particular nos dan de dato los tres lados, el lado A, B y C. Y me dice que el lado A mide 1,5 decímetros, el B 11 centímetros y el C 90 milímetros. En este caso, si ustedes observan, yo tengo los tres en distinta unidad de medida, por lo tanto no lo puedo empezar a trabajar. Lo primero que debo hacer es pasar todo a una misma unidad de medida, es decir, o todo a decímetro, o todo a centímetro, o todo a milímetro, y luego recién empezar a ver qué puedo aplicar de estos teoremas. Veamos, en este caso nos conviene pasar a centímetro. Entonces, 1,5 decímetros a centímetros, miren, decímetros, centímetros, esto me queda 15 centímetros. Este lo dejo como está. Y 90 milímetros a centímetros, en este caso retrocedo un lugar, me quedan 9 centímetros. Luego, si ustedes observan, vamos a ver, si no me acuerdo las reglas prácticas para ver si podía aplicar teorema de seno o de coseno, puedo considerar escribir las fórmulas y si no se puede aplicar esta fórmula, recién paso a esta. A ver, veamos acá. Si ustedes observan, tengo de dato A, B y C. En los ángulos no los tengo. Por lo tanto, cuando yo quiera aplicar este teorema del seno, ustedes planteen la primera igualdad, una igualdad, dos incógnitas, no la puedo resolver. Si yo hago así, una igualdad, dos incógnitas tampoco, y si hago esta con este en la igualdad, sigo teniendo dos incógnitas. Por lo tanto, teorema de seno no puedo aplicar. Veamos el teorema del coseno. En el teorema del coseno, aquí si observan, tengo los lados. Lo único que me falta en realidad son los ángulos en los tres. O sea que cualquiera de estas fórmulas que yo quiera aplicar, la puedo aplicar y la voy a poder trabajar. Vamos a aplicar la primera, ya que la tenemos escrita. Es decir, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno del ángulo A. Si en este caso no nos damos cuenta con la fórmula para empezar a despejar, lo que yo siempre les aconsejo a ustedes es que reemplacen los datos y en base a eso recién vayan resolviendo. Por ejemplo, el A era 15 centímetros todo al cuadrado. El B, 11 centímetros todo al cuadrado, más 9 centímetros todo al cuadrado, menos 2 por 11 centímetros por 9 centímetros por el coseno del ángulo A. En este caso ya reemplacé, por lo tanto voy a borrar acá para tener espacio y poder seguir resolviendo. Vamos a seguir trabajando, vamos a resolver esos cuadrados, esas potencias. 15 al cuadrado es 225 centímetros cuadrados, 11 cuadrado es 121 centímetros cuadrados, 81 centímetros cuadrados, 2 por 11, 22, por 9, 198, por coseno del ángulo A. Bueno, si ustedes observan, yo acá tengo 1, 2, 3 términos. Por lo tanto, podemos sumar estos dos y luego restarlos de este lado, que me quedaría la suma de 121 más 81 es 202, como queda, a ver, lo vamos a escribir, centímetros cuadrados menos 198, acá me olvidé, centímetros cuadrados por coseno del ángulo A. En ese caso, sí, ustedes observen, dos términos. Lo primero que voy a hacer es, a este lo despejo y resto en ambos miembros 202 centímetros cuadrados. Cuando resto 225 menos 202, el resultado es 23 centímetros cuadrados, menos 198 centímetros cuadrados por coseno del ángulo A. Y acá observen que lo que está molestándome es menos 198 centímetros cuadrados. Entonces lo que voy a hacer es dividir en ambos miembros menos 198 centímetros cuadrados, menos 198 centímetros cuadrados. Observen, en este caso, acá simplifico, ¿sí? Y acá observen que se va el centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado. Y quiero mostrarles una cosita. A ustedes les va a quedar 23 sobre menos 198. Les va a quedar en esa división un número negativo. Y ese número negativo, en el coseno del ángulo A, ustedes cuando aprieten Shift en la calculadora,
se van a dar cuenta que sí tiene un valor. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando nosotros veíamos, ¿sí?, en los ejes cartesianos, nosotros en el eje de la X teníamos coseno positivo a la derecha, coseno negativo a la izquierda. Seno positivo para arriba, seno negativo para abajo. Recuerden que en el eje de la Y nosotros no teníamos coseno. Entonces, si nosotros razonamos un poquito, miren acá, vamos a decir 23 dividido en menos 198, que en definitiva es todo negativo, igual a coseno del ángulo A. Si yo aprieto, hago esta división y con la calculadora hago shift coseno de shift coseno de este ángulo que está acá, esto me va a dar un ángulo en negativo de 96,67 grados. O sea, el negativo de esto lo que va a hacer es darme un ángulo aquí. Observen que el ángulo no es negativo, sino que es positivo. ¿Qué es lo que puedo observar de esto? A ver, lo pasemos a grados, minutos y segundos. Esto sería 96 grados, 40 minutos, 14 segundos, ¿sí? Acá ya conseguí el ángulo A. Y un ángulo de 96 grados, chicos, observen. Yo hasta acá tengo 90 grados. Si yo me excedo un poquito, 96 grados más o menos estaría acá. Y está bien que yo haya partido de que el coseno acá era negativo. O sea que no se preocupen por ahí cuando obtengan números negativos, porque cuando aprieten shift, coseno, shift, seno, me tengo que fijar si el número sí coincide y sí me da. En este caso coincide, ¿por qué? Porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Bueno, listo, ya tengo el ángulo A. Ahora, si ustedes observan un poquitito, en vez de volver a aplicar teorema del coseno, que miren qué largo que se hace, yo puedo resumir, digamos, y decir, bueno, como ya tengo el ángulo A, puedo aplicar ahora teorema del seno. Y voy a utilizar A sobre seno del ángulo A igual a B sobre seno del ángulo B. Porque en este caso tengo menos complicaciones en los cálculos. Entonces, A era 15 centímetros sobre seno del ángulo que recién encontré, 96 grados, 40 minutos, 14 segundos, es igual a B, que era 11 centímetros, sobre seno del ángulo B. Si yo hago el cálculo de este seno de acá, me queda que esto es igual, o sea, yo divido esto, divido en el seno de esto, y me queda que toda esta expresión es igual a 15,10 centímetros, igual a 11 centímetros sobre seno del ángulo B. Acá les hago una observación. Podemos aplicar la propiedad de razones y proporciones, ¿sí?, donde este lo paso acá y este acá, o a medida que lo vayan resolviendo, ¿sí?, se van a dar cuenta que si multiplico en ambos miembros por seno para eliminarlo de acá, acá el seno me queda multiplicando. Y luego este que multiplica lo divido en ambos miembros y me quedaría algo así. 11 centímetros dividido en 15,10 centímetros. Simplifico los centímetros y cuando hago esta división, 11 dividido en 15,10, me queda que el seno del ángulo B es igual a 166,1. Si aprieto Shift, seno de 166,1, el ángulo B es 46,76 grados. Pero no puedo tener con coma, entonces pasemos a grados, minutos y segundos. Luego, esto me queda 46 grados, 45 minutos, 32 segundos. Ya tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bueno, el ángulo A y el ángulo B, para calcular el ángulo C, lo que debo hacer es plantear el 6 de triángulos, es decir, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados por suma de ángulos interiores de triángulo. En este caso, si nosotros reemplazamos los datos, sumamos A más B y le restamos a 180, vamos a encontrar que el ángulo C mide 36 grados, 34 minutos, 14 segundos. Luego así ya tenemos todo calculado. Lo que nos faltaban eran los ángulos A, B y C, y en este caso el ejercicio no especifica qué calcular, sino nos da de dato y dice calculen todos los ángulos y lados del triángulo. En este caso ya tenemos los lados, nos faltaban los tres ángulos, que observen. Partimos del teorema del coseno, y en vez de aplicar nuevamente este teorema del coseno, que es más largo y más complicado en cuanto a operaciones,
Aplicamos una vez teorema del coseno, luego nos sirve, ya podemos aplicar teorema del seno y por último, suma de ángulos interiores.